Este programa es presentado por Microzules, Agrocentro, Minerva Foods e Insukim. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Toda la Parrilla. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vos, Martín. Pero muy bien, muy contentos de comenzar este nuevo programa. Hoy con un invitado muy especial, el senador Fidel Zavala nos va a estar acompañando. Sí, una persona bastante conocida en el ambiente, ¿no? Exactamente. Una persona, un político, ¿no? Senador, también vinculado a la ganadería, ¿no? Gran productor de Nelore, ¿no? Nelore. Fue además vicepresidente de la Asociación Rural. Además una historia de vida que seguramente muchos televidentes conocen, muy especial. Estuvo secuestrado por más de 90 días por el EPP. Bueno, vamos a estar hablando un poco de esto también. Así mismo. Del tema seguridad, que siempre es muy importante. Así que bueno. Está también vinculado a la Comisión Nacional contra la Vigiato, ¿no? Estuvo exactamente. Estuvo hace ya unos cuantos años vinculado a este tema y es importante con él conversar de este asunto. Si te parece, ya comenzamos, Rodrigo. Dale, arrancamos. Arrancamos Toda la Parrilla aquí en Canal Pro. Vamos a comenzar el programa y vamos a recibir al senador Fidel Zavala de Patria Querida. Fidel, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿Se imaginaba hace algunos años en este rol de senador? El gusto de recibirlo en el programa. Un gusto, Martín, compartir contigo, con la gente, la audiencia de Pro. Realmente nunca me imaginé, si bien siempre fuimos inquietos desde el punto de vista político, pero no político partidario, sino vamos a decir, de políticas públicas, ¿verdad? Tanto es así que tenemos alguna trayectoria en los gremios, en las asociaciones de criadores, sí, en la Asociación Rural del Paraguay, y bueno, siempre nos motivó construir el país desde el sector que nos tocaba, ¿verdad? Por una coyuntura, muchas veces digo, ajena a mi voluntad, ¿verdad? Porque el tema del secuestro fue algo que me motivó, ¿verdad? Para entrar a la política, entendiendo de que instituciones, ¿verdad? Todo lo referente a seguridad se construye de adentro, y bueno, hoy estamos acá, estamos en esta posición política. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué le está faltando hoy a Paraguay? ¿Voluntad política, políticas públicas? Porque ambas van de alguna forma muy relacionadas una con otra. Sí, yo siempre grafiqué esto de la siguiente manera, Martín. Si vos buscás como resultado el éxito en materia de seguridad y como resultado del éxito vos tenés una ecuación que tiene muchas variables. La primera variable es voluntad política, pero no voluntad política, ¿verdad? Como una simple fuerza de expresión, sino voluntad política desde el punto de vista de decir, bueno, tenemos que construir instituciones, tenemos que dar el respaldo a los organismos de seguridad, tenemos que tener la gerencia o los gerentes suficientes. Otro de los componentes importantes en la variable, ¿verdad? Vamos a decir, es el de construir instituciones, ¿verdad? Siempre digo de que la debilidad de nuestras instituciones hace con que nosotros fracasemos, ¿verdad? Y pongo un ejemplo, ¿verdad? Los organismos de inteligencia que estaban trabajando en la zona norte del país, ¿verdad? Con cada cambio de comandantes en la Fuerza de Tarea Conjunta había una renovación total, que yo creo que eso es normal, pero toda la información sensible de inteligencia iba con el agente, no quedaba dentro de la institución, y eso era un volver a comenzar de nuevo, ¿verdad? ¿Y al gobierno Fidel, cómo lo ve en el control y en el combate de esta situación? A ver, yo creo que al gobierno que se fue, al gobierno del presidente Cartes, le costó entender esto. Esto como componente de las variables, todavía no hablamos de lo que es doctrina, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos económicos, ¿verdad? Hay muchas variables que alinear, Martín. A este gobierno le veo, vamos a decir, por el simple hecho que haya tomado la decisión, ¿verdad? de continuar por el camino que se venía construyendo, que es el de construir instituciones. Yo veo con buenos ojos, ¿verdad? Y me gustaría darle este voto de confianza y estar un poco atento a cualquier movida o cualquier decisión que pueda tomar que afecte positiva o negativamente la parte de seguridad. Claro, Fidel, este es un tema importante, indudablemente, incluso está dentro de los puntos que habitualmente se manejan por parte, por ejemplo, de la ARP. Otro tema es el tema seguridad rural en otro ámbito que es, por ejemplo, el abigeato, la faena de animales. Usted trabajó mucho en este aspecto cuando fue dirigente del sector rural. ¿Cómo ve este tema? Siempre fue un tema complejo,
cuando estuvimos en la rural, siendo yo vicepresidente, reflotamos la Conalcar. Sí. En ese momento el ministro del Interior era el ministro Carmelo Caballero, a quien llegamos y le dijimos: ministro, tenemos que plantearle una problemática y una solución a esa problemática, ¿verdad? Que era el hecho del abigeato. Sí. Lo que decidimos es comenzar a armar unas brigadas anti-abigeato, que inicialmente, por no comprender un poco orgánicamente cómo funcionaba la policía, tuvimos algunos pequeños problemas de diseño institucional, ¿verdad? Porque dependía de las jefaturas departamentales y funcionaba peor o mejor de acuerdo a la voluntad política que tenía la jefatura departamental. Tratando de obviar eso, quitamos de la dependencia de la jefatura departamental y pasamos a depender del subcomandante de la policía, ¿verdad? Con una línea directa. En ese afán hicimos cursos de capacitación, porque entender la problemática del abigeato, ¿verdad? No es complejo, pero si hay alguien que no entiende cómo funciona la cadena de producción, cómo funciona el transporte, qué es una guía, cómo funciona el SENAXA, cómo funcionan los mecanismos de controles durante el transporte, cómo funciona la faena, cómo funciona la dirección de marcas y señales, ¿verdad? Entonces, muchas veces teníamos esos problemas dentro de la policía y dentro de la propia fiscalía. Claro. Entonces, el siguiente paso fue construir, ¿verdad? Unidades especializadas de la fiscalía que trabajen en conjunto con la policía, y en ese sentido llegamos a armar 8 brigadas anti-abigeato con dotación de hombres y con vehículos, ¿verdad? Dando respuesta no solamente a los ciudadanos, a los socios de la Asociación Rural del Paraguay, sino a todos los ciudadanos productores del país, que yo creo que hoy está demostrado con un buen ejemplo, ¿verdad? Fidel, pero hoy hay un tema que es el productor siente, o incluso esa misma gente que trabaja hoy en las brigadas, que se encuentra ante un hecho ilícito, logran detener a los involucrados, van a la justicia, el fiscal, el juez, entran por una puerta y salen por la otra. Y a esto se lo pregunto como político. ¿Existe la legislación adecuada para atender este tipo de problemática? ¿Los jueces, los fiscales tienen la herramienta? Yo creo que tienen la herramienta dependiendo vamos a decir, de la voluntad que tenga el juez, ¿verdad? Pero desde el punto de vista legal tiene ciertas objeciones, ¿verdad? O sea, ¿es necesario legislar en este sentido? Es necesario endurecer un poco más las penas, principalmente para las personas que son reincidentes, ¿verdad? Vos sabés muy bien que todo lo que es crimen es arriba de 5 años y ahí recién es escarcelable, sí. ¿Verdad? Y bueno, muchas veces los jueces entienden, ¿verdad? Y tienen medidas que no son tan drásticas para yo entiendo, siempre dijimos, si nosotros comenzamos a mirar un poco en todo el hato ganadero de Paraguay, de cerca de 13.500.000 cabezas, ¿verdad? Y entendemos de que hay muchos subregistros por el tema de denuncia, pero comenzamos a hacer nosotros una investigación dentro de la Conalcar y es aproximadamente el 1% del total son 135.000 cabezas al año, ¿verdad? A valor de $500, son más o menos unos $70 millones por año, ¿verdad? Que es significante, ¿verdad? Y eso lastima más a los pequeños productores que a los grandes productores. Porque es diferente que le roben una cabeza a una persona que tiene 100 a una persona que tiene 10 cabezas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay toda una cadena, ¿verdad? De crimen organizado detrás, ¿verdad? Que es lo que yo creo, ¿verdad? Que la justicia tiene la necesidad imperiosa de entender cómo funciona, ¿verdad? Entonces, endurecer las penas en función a las reincidencias. ¿Piensa o estaría en agenda presentar algún proyecto en un futuro no muy lejano? Tenemos hablado de eso con la fiscal Artemisa Marchuk y hablamos con gente de la Conalcar, ¿verdad? Con el doctor Roldán y gente de la comitiva, y estamos predispuestos, sí, claro que sí. Senador, lo invito a hacer una pausa y ya seguimos conversando. ¿Cómo no? Seguimos conversando con el senador Fidel Zavala, ingeniero agrónomo, productor ganadero, ha estado también relacionado al gremio del sector agropecuario, a la agroindustria. Fidel, ¿cambia mucho la actividad como político, como parlamentario con respecto a lo que es el manejo en la actividad privada? O sea, una decisión que se puede tomar en el campo, en una empresa, con respecto a los tiempos por ahí parlamentarios. Cambia muchísimo, Martín. No te haces idea cómo cambia.
¿verdad? Realmente extraño la producción, siempre me considero una persona con un perfil técnico y administrativo, vamos a decir. Y para mí esto es una novedad, ¿verdad? Principalmente que nosotros venimos de una actividad, ¿verdad?, donde uno como empresario toma las decisiones, ¿verdad?, y esas decisiones, vamos a decir, tienen, vamos a decir, una... Sí, para bien o para mal. Para bien o para mal tiene una línea vertical, ¿no? ¿Verdad? Y acá construir voluntades muchas veces dentro del partido, dentro de un órgano colegiado como es el Senado, los intereses se alinean según las coyunturas que se vayan presentando, entonces es un ejercicio interesante, ¿verdad? Y para nosotros, ¿verdad?, está siendo un aprender constante. Yo siempre digo, y esto repito muchas veces, de que nosotros entramos con un cometido que es el de construir país a través de políticas públicas serias, sensatas, responsables, construyendo instituciones, construyendo institucionalidad, ¿verdad?, tratando de mejorar siempre la justicia. Creo que en el corto trayecto que hicimos ahora de estos 5 años, ¿verdad?, apenas tenemos un mes y medio, sí, un poco más de un mes y medio andado, creemos que hicimos bien las cosas. Lo que yo siempre digo es de que existe una agenda política, existe una agenda mediática y existe una agenda país. La nuestra como prioridad, ¿verdad?, sin desatender las otras, ¿verdad?, es la agenda país, y yo creo que el tiempo a nosotros nos va a juzgar. Fidel, ¿qué posición tiene el sector político de ustedes con respecto a lo que sería, por ejemplo, revisar el aspecto tributario en Paraguay? Yo creo que sobre el tema tributario hay muchos mitos y verdades, ¿verdad? Si nosotros hablamos, me gustaría hablar en un contexto general y hablar después de un contexto desde el punto de vista de la producción. En primer lugar, creo que no tenemos por qué cobrar más impuestos a los mismos de siempre, ¿verdad?, cuando el Estado tiene una deuda pendiente con la sociedad, y cuando me refiero a esto es un combate a la evasión, ¿verdad?, un combate férreo, ¿verdad?, al mal gasto público. Ampliar la base tributaria. El Estado tiene 2 mecanismos de recaudar: o amplía la base tributaria o le cobra más impuestos a los mismos de siempre, que claro, eso tiene un efecto pernicioso, ¿verdad?, o sea, contrario a lo que uno quiere. Yo creo que nosotros no podemos hablar de cobrar más impuestos, sí hablar de ampliar la base tributaria, ¿verdad?, y sí de mejorar la calidad del gasto público. ¿Cómo ve este aspecto usted? Pensar en un impuesto para la soja, aumentar lo que es la carga tributaria, subir el IVA. A ver, si a mí el Estado me brindase, ¿verdad?, vamos a decir, los servicios, ¿verdad?, acorde a los impuestos que nosotros pagamos, ¿verdad?, fantástico. Si el Estado le cobrase a todos los paraguayos por igual, fantástico, ¿verdad? Y si tenemos que dar el siguiente paso, fantástico. Pero no podemos dar el paso 3 sin haber dado el 1 y el 2. Claro, pero no me queda del todo claro su posición. ¿Apoyaría una iniciativa de aumentar impuestos al agro o no? Nunca, nunca. No podemos por lo que te digo, ¿verdad? No podemos hablar de cobrar más impuestos, ¿verdad?, siendo que no tenemos responsabilidad en el gasto público cuando hay mucha evasión, ¿verdad?, entendiendo que hay 2 mecanismos de recaudar, ¿verdad?, cobrar más impuestos a los mismos de siempre, que te digo que va a tener un efecto adverso, ¿verdad?, porque mucha gente va a dejar de pagar, entonces va a reducir. Eso está probado, ¿verdad?, porque en el 2003, cuando vino la adecuación fiscal, ¿verdad?, que fue un acuerdo que puso a Paraguay con sus indicadores macro, ¿verdad?, se aumentó 5 veces la recaudación a nivel país, y así como aumentaron las recaudaciones, o 6 veces, ¿verdad?, así como aumentaron las recaudaciones, también aumentaron los gastos, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos que entender eso, ¿verdad? Y cuanto al impuesto de soja, de exportación a la soja, que me preguntaste, yo creo que es un impuesto confiscatorio, ¿verdad? No tiene. En todos los lugares del mundo donde fue aplicado, ¿verdad? Argentina es el mejor ejemplo, ¿verdad? Vimos de que tuvieron efectos contrarios y negativos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el que termina pagando el impuesto, ¿verdad?, es el productor primario, ¿verdad?, porque se traslada para atrás. Cuando te compran, Martín, vendedor de soja, ¿verdad?, vos no te dicen si tu soja se va a exportar o no. Te lo traslado. Te lo traslado y directamente te cobran, ¿verdad? Y quienes se ven beneficiadas, ¿verdad?, son las industrias, ¿verdad?, porque finalmente parte de esa soja se procesa en Paraguay y otra parte se exporta, ¿verdad? Y eso está demostrado lo que ocurrió en la Argentina, que tiene una capacidad de procesamiento de soja, ¿verdad?, del 130% en relación a todas sus áreas de producción. Sí. Fidel, lo invito a ir probando algo de lo que nos ha preparado Rodrigo. Me quedé pensando en algo que me mencionaba.
políticas de largo plazo. ¿Me puede citar un ejemplo de una política de largo plazo relacionada a lo que es la actividad agropecuaria que tenga usted en agenda? A ver, política de largo plazo tenemos que mirar y dependiendo de qué, ¿verdad? Yo te diría que podríamos nosotros tener políticas de largo plazo de entender de que tenemos que agarrar y darle valor agregado a todos nuestros productos, ¿verdad? Hay una necesidad de convertir, ¿verdad?, todas estas harinas de soja, de maíz que tenemos, ¿verdad?, en darle valor agregado, ¿verdad? Y explotar, mejorar la industria de carne porcina, la industria aviar, generando más industrias, más servicios, más demanda, más de mano de obra. Otra que lastimosamente no ocurrió, que habíamos trabajado nosotros estando en la rural, ¿verdad?, es un instituto de promoción de la carne, como tienen muchos países del mundo. Paraguay no puede estar ajeno a todo lo que ocurre, ¿verdad? Paraguay es un gran productor y está bien conceptuado y posicionado a nivel mundialmente. Paraguay es el sexto exportador de carne del mundo, ¿verdad? Si contamos India. Le iba a preguntar por eso más adelante. ¿Usted sería partidario a promover nuevamente un instituto de la promoción de la carne aquí en Paraguay? Yo soy un convencido de que ese es el camino para colocar a Paraguay en los mercados nobles. Eso y salud animal. Sí, hay ejemplos muy exitosos. El MLA en Australia, Argentina, el IPCBA, INAC en Uruguay. Uruguay, sí, totalmente. La forestación. Bueno, en Uruguay ahora se ha desarrollado mucho, por ejemplo, la industria de la pasta de celulosa. Paraguay tiene condiciones y ahí en Uruguay Uruguay ha tenido una política forestal de muy largo plazo. ¿Paraguay o usted particularmente considera que esta podría ser una opción también a desarrollar por las condiciones naturales que tiene? Sí, Martín. Paraguay tiene condiciones excepcionales, ¿verdad? Y te diría que superior a la de Uruguay por condiciones de suelo y de clima. Uruguay tiene una experiencia que a nosotros nos tiene que servir. Arrancaron con especies que en ese momento no eran codiciadas para la industria celulosa, ¿verdad? Hoy Paraguay tiene condiciones de arrancar bien, existen materiales mejorados, clonados, ¿verdad? El modelo tiene que ser desarrollado en base a un acuerdo político, porque tienen que ser políticas de largo plazo, Martín, ¿verdad? Tienen que haber acuerdos tácitos que trasciendan el gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ciclos en la forestación son ciclos más largos de lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Sí, 10, 15 años. 10, 15 años, 12, 15 años, entonces tenemos que estar siempre pendientes un poco a esto. Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa le quiero preguntar, ¿son muy afines o hay muchos puntos en contacto con el sector del Hugo? No tenemos mucho, y fui muy criticado, Martín, por una exposición que tuve de estar trabajando con gente del Frente Guazú. Y ahí te quiero mencionar dos cosas, ¿verdad? Hablamos con Lugo en ese momento porque Lugo era el presidente del Congreso. Teníamos que hablar obligatoriamente, Pachaquería tenía que organizar su desembarco a la política, por un lado, y por otro lado, ¿verdad?, el hecho de que nosotros estemos en un órgano colegiado, o sea, seamos 45 senadores y tengamos que construir mayoría, obligatoriamente tenemos una necesidad de hablar con todos, ¿verdad? Eso no quiere decir que estemos afín, ¿verdad?, con la línea de Frente Guazú y el pensamiento del Lugo. Fidel, lo invito a hacer una pausa, vamos a pasar a la mesa, vamos a degustar muy buena carne que nos ha preparado Rodrigo y seguimos conversando de otras cosas, si le parece. Está perfecto. Seguimos dialogando con el senador Fidel Zavala. Fidel, ¿qué siente cuando la población entiende que el sistema político está con un problema importante de corrupción, que los políticos son todos corruptos? Bueno, yo creo que siento, yo siempre fui un crítico, ¿verdad? Y vamos a decir, en Paraguay existe el dicho que se dice cena rata y puchorros, ¿verdad? Y yo criticaba mucho a esa clase política a la cual yo hago parte hoy. Nosotros tenemos un compromiso. Primero, yo creo que los países se desarrollan, vamos a decir, gracias a políticas públicas serias, sensatas, conducentes a algo, con instituciones fuertes, con un sistema judicial independiente, ¿verdad? Y realmente con una participación de todos, ¿verdad? Cuando yo digo de todos, es de que la justicia no puede ser para unos pocos, las instituciones no pueden funcionar para unos pocos, ¿verdad? Y no podemos armar políticas públicas para todos, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos esa conciencia, realmente vamos a tener políticas públicas que ayuden a desarrollar ese país.
nosotros entramos con ese cometido. Indudablemente existen calidad y calidad de políticos. Yo creo que la representación nuestra del pueblo paraguayo, y tenemos que entender de que tenemos necesidad de no solamente votar a los colores, sino votar a las personas por esto, ¿verdad? Entonces, independiente, yo siempre digo, ¿verdad?, de que independiente de quién sea el gobernante de turno, a qué signo pertenezca, nosotros siempre vamos a respetar la agenda país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a medida que al gobierno de turno le va bien, a todos los paraguayos le va bien, ¿verdad? Y esa manera de pensar, vamos a decir, sin defender solamente intereses sectarios o particulares, ¿verdad?, es lo que va a terminar desarrollando el país, ¿verdad? Claro. Si vos querés políticas públicas sensatas, necesitas políticos sensatos del otro lado. En ningún lado del mundo, muchas gracias, en ningún lado del mundo los sindicatos, salvo en los países desarrollados, y también tuvieron sus, vamos a decir, sus procesos, Martín, ¿verdad?, de entender cómo funcionaba, vamos a decir, fueron positivos, vamos a decir, ¿verdad? Sí entiendo de que se tienen que defender los intereses de los trabajadores, sí entiendo de que hay que atender la parte social y fondos de pensiones, esa parte sí entiendo. Eso está fuera de discusión. El tema es cuando se pasa al otro extremo de alguna forma. El tema es cuando uno se pasa de vuelta y comienza a hacer palo en la rueda para toda la maquinaria productiva, ¿verdad? Y eso termina siendo nocivo, ¿verdad? Uno mira al empresario, ¿verdad?, como la vaca que hay que ordeñar, ¿verdad?, como a quien tenemos, el güey que tiene que empujar los carros, ¿verdad?, nunca mira efectivamente como la locomotora que tiene que empujar una economía, ¿verdad? Y finalmente no hay más dinero, ¿verdad?, que el aportante que el dinero de los aportantes, de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, el tema es generar riqueza para luego poder distribuirla. Efectivamente. Si no tenemos nada para distribuir. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, es tenemos que ser justos, tenemos que atender las demandas sociales, ¿verdad?, pero no pasarnos de vuelta. ¿Cómo se imagina el futuro político? Y eso es complicado. Yo creo que necesitamos de un gran diálogo, ¿verdad? En alguna oportunidad me habían planteado encabezar alguna chapa y sería muy poco inteligente, ¿Le gustaría ser presidente muy poco de Paraguay? Maduro, te termino la idea. Muy poco sensato de mi parte, Martín, decir sí si no entendemos cómo se maneja la cosa pública, ¿verdad? Estamos en este camino. De repente nos puede picar el bicho, nos puede llegar a interesar y nos creemos preparados para administrar la cosa pública, ¿por qué no? ¿Verdad? No le quitamos la responsabilidad o el culo a la jeringa, como se dice, ¿verdad?, a nada, y bueno, pero es muy temprano para hablar de todo esto. Fidel, la última para ir redondeando porque se nos está agotando el tiempo. ¿Encontró en el sistema político, en el gobierno, en el Congreso, en el Senado, una conciencia de la importancia que tiene el sector agropecuario para la economía en general, para Paraguay? Uno ve los números, los principales ingresos de divisas provienen de la carne, provienen de los granos, especialmente de la soja. ¿Hay conciencia de que este es un país con una base fundamentalmente agropecuaria? Yo te diría que, tácitamente, podemos hablar, ¿verdad?, bajo una figura u otra, ¿verdad? De cierta manera, no porque no hubieron políticas públicas que conduciesen a Paraguay a un mejor puerto, ¿verdad? Se desarrolló a pesar de las políticas públicas. Y te diría que sí tiene la gente una conciencia, y no real, porque cuando escucho decir de que nuestro sector aporta muy poco, ¿verdad?, cuando genera poca mano de obra, yo le digo que eso es mentira y son medias verdades. Por un lado, tenemos 250.000 productores a nivel país, que si multiplicamos por 2, ya son, o sea, marido y mujer son 500.000 personas que viven del sector, si colocamos a toda la familia, y eso estamos hablando de productores directos. Acá nos metemos las industrias, el transporte, los bienes y servicios, ¿verdad? Y cuando la gente dice, sí, lo que ingresa al sector es solamente por las exportaciones, dividido la cantidad de productores, es muy poco, pero ¿y toda la cadena? Claro. ¿Verdad? Porque la industria no funcionaría si no tuviesen los productores, los camiones no funcionarían si no tuviesen los productores no funcionarían si no hubiese, entonces... Pero sus colegas, sus compañeros en el Senado, ¿entienden el agro? ¿Entienden que hay gente que sí y hay gente que no, ¿verdad? Y nuestra obligación hoy en el Senado es mostrar la verdad.
Senador Fidel Zavala, muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir con usted el programa. Y bueno, seguramente vamos a estar conversando nuevamente en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Martín. Un gusto. Final de toda la parrilla, amigos. Nos estaremos reencontrando nuevamente la próxima semana. Muchas gracias.